Polifonía, programa cultural de la Universidad Tecnológica de Pereira. Una cita con la música y la literatura. Martes de 3 a 4 de la tarde por Universitaria Estéreo 88.2. Dolía el frío, mi cuerpo ya no era el mío. Iba en el ómnibus resfriado, mirando por el vidrio empañado. Era linda aunque con mal aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento. Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento. Ah, rubia, te hizo mal la lluvia, o tenés la mente turbia. Soñás que te sigue un paparazzi, con lentes negros de noche pareces un nazi. No te acompaña el sentimiento, vas a morir de un ataque de pensamiento. Y le grité en la cara congelada, otra rubia tarada. Alguien que me cambió, le pido por favor. Maldito invierno del 92. Me noté un ganglio inflamado y un auto no frenó porque estaba mojado. Atropelló a un niño sin piedad, lo que mata es la humedad. Como hermano menor había heredado solo este buzo agujereado, y sabía que al tipo de al lado le sobraba un acolchado. Cuando lo vi caminando por la acera de enfrente lo fui llamando. Primero hizo como Pilar Miró, después como Robinson Crusoe. Pero me dijo el señorito que en el acolchado dormía su conejito, que sabrá lo que es un gueto. Otro ecologista cheto. Alguien que me cambió, le pido por favor. Maldito invierno del 92. Con mi dilema, en el pulmón me salió un edema, y con mi aspecto de calavera fue que me viera una enfermera. Parecía que yo deliraba, decía que era porque de fiebre volaba. Volar, dije mirando un termo, el sueño de los hombres y los pájaros enfermos. Esa curandera rea que en una asamblea de la OEA el hígado me dejó como paté, porque me contagió con hepatitis B. Le descubrí esa rastrera, un muñeco vudú mío en la heladera, leche de flema a la caldera, otra perra traicionera. Alguien que me cambió, le pido por favor. Maldito invierno del 92. Va a ser una larga espera hasta que llegue la primavera, y aunque de frío voy tiritando, yo me sigo calentando. Alguien que me cambió, le pido por favor. Maldito invierno del 92. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a su programa Polifonía, programa de la emisora de la Universidad Tecnológica de Pereira, 88.2 FM Estéreo, todos los lunes, una cita aquí en la emisora para hablar sobre cine, música y literatura. Como todos los lunes nos acompañan Melissa Osorio, Elber Córdoba, Juan Carlos Londoño, Diego Alexander Vélez y quien les habla, John Jairo Carvajal. Compañeros, buenas tardes. John Jairo, buenas tardes. Bueno, en esta ocasión tenemos una invitación que dejamos pendientes desde la semana pasada. Hemos venido en el transcurso de este último mes, en el mes de abril, trabajando o acercándonos a obras como las de Julio Cortázar, Octavio Paz, por supuesto a la de nuestro
hace poco fallecido premio Nobel y gran intelectual como lo es Gabriel García Márquez, y en esta ocasión nos reunimos para hablar sobre una de las voces más importantes de la literatura, que fue una como de las preocupaciones que tuvimos la semana pasada, y era ¿a dónde están? Recuerdo, en el boom de la literatura, ¿a dónde están esas voces femeninas? Entonces nacía la idea de hablar sobre dos mujeres en especial, y esta tarde vamos a empezar por una de ellas, y es Marguerite Duras. Sí, John Jairo, vamos a empezar hablando de la vida de Marguerite Duras. Nació en Vietnam el 4 de abril de 1914, fue novelista, guionista y directora de cine en Francia. Pasó su infancia y adolescencia junto a su madre en la Indochina francesa, experiencia que la marcó profundamente e inspiró muchas de sus obras. Estudió Derecho, Matemáticas y Ciencias Políticas. En 1939 se casó con Robert Antelme, con quien tuvo un hijo que murió en 1942. Ese mismo año Duras conoció al hombre que terminó siendo su amante y con el que tuvo otro hijo. En 1945, pese a su deseo de divorciarse, cuando Robert regresó en penosas condiciones, ella se quedó con él para cuidarlo, hecho que relatará en su novela tardía El dolor. Durante la Segunda Guerra Mundial, Duras y su esposo participaron en la resistencia francesa. Su grupo cayó tras una emboscada, pero Marguerite logró escapar, aunque Robert Antelme fue apresado y enviado a un campamento de concentración en 1944. Duras militó en el Partido Comunista, del que fue expulsada en 1955. Sus primeras novelas fueron Los imprudentes y La vida tranquila, las cuales reflejan cierta influencia narrativa anglosajona. Muchas de sus obras ponen de relieve la angustia y el deseo de los personajes que intentan escapar de la soledad. Entre sus grandes novelas se cuenta El amante, publicada en 1984, con la cual obtuvo el premio Goncourt francés, porque hay un Goncourt americano, la cual alcanzó éxito mundial con más de 3 millones de ejemplares y fue traducida a 40 idiomas. Bueno, y además, buenas tardes a todos, primero que todo. Además de la vida y obra de Marguerite Duras, así es, Melissa, dilo tú que es que se te escucha mejor. Marguerite Duras. ¿Cómo no se le va a escuchar mejor? Bueno, además de la vida de esta mujer y de su obra, hablaremos también de una adaptación cinematográfica que se hizo en su momento, ¿no? Melissa nos hablará un poquito de eso y nos vas a decir el nombre de la protagonista, que yo tengo, no, bueno, pero la podemos buscar aquí. Melissa no la tiene, pero la vamos a buscar aquí, que yo tengo entre las trompis más sexys de las adaptaciones de novelas. Podemos buscar la adaptación cinematográfica del amante. Mientras tanto, Melissa nos habla un poquito de la película. Bueno, El amante, el título original es L'amant, dirigida por Jean-Jacques Hano en 1992. Es una película franco-británica vietnamita. Ok, en un ratito les damos el dato del nombre de esta chica. Mientras tanto, cuéntame. ¿Qué les parece si buscamos un diálogo entre la obra literaria y el trabajo cinematográfico? Y empezamos, ya nos han dado como dos pistas importantes nuestro amigo Elber y Melissa. Elber hablando un poco de los trabajos publicados por Duras y Melissa un poco hablando sobre la película. ¿Qué les parece si empezamos hablando un poco del amante? La novela editada por Tusquet en diciembre de 1984, que ha tenido múltiples reediciones. En este caso la edición que tenemos sobre la mesa es la edición de 1985, que creo que es la sexta edición que se hace del amante. Bueno, y que además está editada en RBA. Bueno, hay una serie de ediciones muy interesantes alrededor de esta novela, que vuelve sobre un tema recurrente a la literatura, y es la femme fatale, ¿no? Esta chica, usualmente menor de edad, la Lolita, ¿no? Creo que el arquetipo de esa imagen es Lolita, de la que un hombre se enamora perdidamente. En Latinoamérica tenemos el caso de Luna Caliente, es Araceli, en la que uno podría ver también a Lolita, pero pasa algo diferente con el personaje de Marguerite Duras, y es que, a diferencia de lo que pasa con nuestra Araceli latinoamericana, esta es una chica aparentemente más mesurada, ¿no? Pero cuyo poder reside en el encanto que produce
en este amante de la China. Recordemos que algunas de las traducciones de esa novela es El amante de la China del Norte. Sí, yo comparto en gran parte lo que dice Diego. Y si bien podríamos tomar la idea de la Lolita, que bien pues hace cuña exacta a la novela de Vladimir Nabokov, me parece que hay rasgos muy diferentes de lo que quiere plantear, por ejemplo, en el caso de Mempo Giardinelli con Araceli en Luna Caliente, o lo que quiere hacer Nabokov con Lolita. Porque aquí hay algo bien especial con esta niña de 15 años. Yo creo que sí hay una similitud en términos de edad, pero en el caso de la Lolita no solamente es una cuestión de edad, sino que hay una cosa de trasfondo que realmente es lo que va a plantear. Y yo siento que la Lolita, para pensar un poco el término desde mi punto de vista, la Lolita se acomoda bien a la de Araceli y a la de, obviamente, a la de Nabokov, por el comportamiento realmente erótico, por la trama, por esa psicalixis, como esa malicia sexual que tiene ella en el ellas tienen en personaje. común la perversión. La perversión, pero uno no lo ve, o yo desde mi punto de vista no veo esa malicia sexual o esa perversión en esta mujer de 15 años que viene a ser realmente la misma situación de la autora, ¿no? No, es que se repite, cuando lo mencionaba, lo decía porque se repite el fetiche. Sí. Porque es un fetiche. Más un fetiche del observador. Bueno, no, y que tiene que ver también con la belleza de la juventud, ¿no? La expresión, la idea la de lo expresión impoluto. Corporal, el lenguaje corporal de las protagonistas. Porque creo que, yo pienso que en Lolita es más expresión corporal, es ingenuidad, es inocencia que el observador convierte en erotismo. Bueno, en este caso la actriz que les digo de la adaptación cinematográfica del amante se llama Jane Marsh. Ya está grandísima, pero tienen que verla, es una mujer divina. En ese entonces creo tenía más o menos 17 años, 18, pero el papel que hace es increíble. Pero yo estoy de acuerdo con John, difiere frente a Lolita y Araceli en que esta chica no tiene ese tipo de perversión. Sin embargo, creo que tiene el mismo poder. Uno no puede negar que este personaje tiene un poder que está ligado directamente a su sexualidad, pero en el que al final uno encuentra lo que podría llamar amor y un desprendimiento sumamente difícil del amante, ¿no? Porque es una mujer orgullosa, es una mujer altiva, que ejerce su poder a través de la sexualidad, pero inevitablemente termina, no sé si enamorada, no sé si esa sea la palabra correcta, de este amante, pero sí hay un vínculo que va mucho más allá de lo que puede ofrecer el cuerpo. Diego, pero a diferencia de Lolita, creo que Lolita nunca busca amor. No, Lolita está loca. Bueno, yo pienso que nuestra protagonista en El amante es un poquito, no sé si es que narra la historia desde el futuro, pero ella habla es un diario, se ve como es un diario, es como una memoria. Sí es. ¿Sí? Entonces no sé si realmente ella está madura narrando su historia en el pasado o si está narrando su historia en el presente. Es decir, ¿cuál es el observador en El amante? Es la mujer. El observador en Lolita, ¿quién es? Es el padrastro de Lolita. Creo que hay una diferencia sutil ahí que de pronto no se percata uno, pero esta mujer del amante sabe que busca de alguna forma lo que no sucede con Lolita. Bueno, y hacen un punto muy interesante, John y todos, y es que en las otras dos novelas que hemos mencionado los narradores son hombres. En este caso es una mujer. Melissa nos va a leer un fragmento de la obra que ilustrará un poquito todo esto. Bueno, un día, ya entrada en años, en el vestíbulo de un edificio público, un hombre se me acercó. Me se dio a conocer y me dijo: la conozco desde siempre. Todo el mundo dice que de joven era usted hermosa. Me he acercado para decirle que en mi opinión la considero más hermosa ahora que en su juventud. Su rostro de muchacha me gustaba mucho menos que el de ahora, devastado. Traducción de Ana Mois, 1985. De Ana María Moa.
1985, Tusquets Editores es la obra que está leyendo Melissa, y así inicia, El amante, ¿no? Bueno, no sé, yo siento como una gran diferencia, y de pronto nuestro amigo Diego nos ha metido como en camisa de 11 varas, como dicen los muchachos, a el plantear la idea de la Lolita de Nabokov y el concepto de Araceli con el trabajo de Margarit Duras. Pues, no sé, sin duda hay un diálogo entre ellas y deben haber elementos del personaje que sean similares, pero yo creo que la madurez, o sea, a mí se me olvida que este personaje es un personaje de 15 años. Además hay un gran logro, o más bien yo creo que hay otros elementos que se ponen en tela de juicio en la novela El amante, y es por ejemplo el tema del cuerpo viejo o de la vejez, sí, el tema del sufrimiento, sí. Si bien en una, y además utilizabas un término, Elber, que me parece importante, y es el tema de la búsqueda, sí, que creo que era el término sí. que utilizabas ahora. Yo creo que en estos trabajos tan diferentes el uno del otro, si bien aunque tengan similitudes, yo creo que un punto clave es el tema de la búsqueda. En el caso del amante, por ejemplo, uno sabe cuál es la búsqueda desde el principio. En personajes como Lolita uno sabe que la búsqueda es algo que realmente ya no está buscando, sino algo que ya encuentra. Aquí sí hay realmente una intención de búsqueda. Y eso demuestra madurez, una madurez diferente aunque tengan la misma edad. Exacto, y ojo, que esa búsqueda también y ese concepto de búsqueda nos pondría, si hacemos un estudio juicioso, a dialogar con el concepto de la búsqueda de los griegos, ¿no? Claro, ese es el descubrimiento, ¿no? Y creo que este personaje está en eso, en el descubrimiento, pero no dejo de pensar que sí es el descubrimiento a través del placer, en primera instancia, y bueno, es que es lo propio, y ahí sí se da cuenta uno de que es una chica de 15 años, justamente por esa búsqueda, porque podríamos decir que buscamos toda la vida, pero las grandes búsquedas empiezan más o menos a esa edad. Una de las grandes. Bueno, seguimos acá en Polifonía con Melissa, con Elber, con Juan Carlos y con Diego hablando sobre el natalicio de Margarit Duras. 1914 nace ella, y en este año 2014 estamos a 100 años del nacimiento de una de las voces más importantes. Elber, ¿qué te parece si nos compartes un poco más de la biografía de esta autora? Bueno, Margarit Duras retoma el tema del amante en El amante de la China del Norte en 1991. Su trayectoria dramática fue conocida en 1983 por la Academia Francesa con el Gran Premio del Teatro. Escribió el guión de la película Hiroshima Mon Amour 1958. Fue dirigida por Alain Resnais. Pronúncialo, Diego. Que no, tengo... Melissa se le escucha más bonito. ¿Melissa? Tiene que pronunciarlo Melissa, ella es la encargada de un nombre en francés. Alain Resnais. Y dirigió varias películas, entre ellas Indian Song y Los Niños. La propia vida de la escritora es una novela sobre la que ella ha escrito incesantemente. La destrucción, el amor, la alineación social son palabras claves en la vida de Margarit Duras. Estoy aprendiendo francés aquí con la compañera. Son palabras que no sé. Una historia tormentosa, la soledad y escritura de palabras y de silencio, de esos fulgurantes también. A mí personalmente la escritura no me convence. Creo que en el tema de fondo, lo que discutíamos el otro día, en El amante es hermoso, pero a mí el estilo realmente... ¿Por qué? ¿Por qué no te convence? Creo que pasa algo con esta novela. Yo leí esta novela. Esta novela se llama Los caballitos de Tarquinia. Y L'amour, que no es la misma L'amour del amante, sino el amor. Creo que hay una intención de la autora por hacer literatura y guión, hacer novela y guión al mismo tiempo, y de pronto se pierde en el guión y se pierde en la narrativa. Las oraciones en El amor, por ejemplo, sí,
que se nota que es un guión, son cortas y son imágenes, una intención por hacer imágenes. No sé si hay algo de poesía. Pero en El Amante en cambio es una novela más descriptiva. No sé qué piense John al respecto. Sí, El Amante sí. Yo creo que es uno de los grandes logros que lo que dice Diego, el tema de la descripción. Sí. De hecho, mientras van conversando, voy a buscar algo sobre descripción que me parece tremendo. Además, la creación de personajes que tiene esta mujer es tremendo. Y ya vamos a escuchar a Melissa, pero recuérdenme el nombre del río, ¿sí? Además, porque miren que hay un concepto bien importante, y esa idea que para mí es una metáfora, la travesía del río viene a ser la travesía de la vida también de ella, ¿no? O sea, ese viaje, ¿no? Sí, o sea, hacia dónde vamos, que es un elemento para de ella, poder y que hay un encontrar tema algo de descripción sobre el río. Yo estuve buscando en la internet en los momentos que leí la novela, el río Mencol, es que no recuerdo el nombre del río. Tiene un nombre oriental. Mekong. Tienen común con Yursenar. Tienen común con Yursenar, que Yursenar en ese libro, como el agua que fluye, combina tres cuentos que tratan sobre el río de la vida. Bueno, a eso hago esa metáfora, me parece importante el tema de la travesía del río en la obra El Amante, para no disiparnos como mucho y tocar muchas novelas y no terminar por aclarar ninguna. Y en El Amante el tema del río, y estuve buscando en la internet lo del río, o sea, este río Mekong, Mekong, y es un río que también hay un elemento que a mí me parece importante, y es el concepto del tema o sea, ella va a hablar de todo lo que significa la vida dura, la vida difícil, el concepto de oscuridad, ¿sí? Y ella lo está haciendo desde un río que para mí no deja de ser sino el brazo de la Estigue, y ayúdenme ustedes por favor en la internet, creo que es el brazo de la Estigue, del Estigio, que es estoy hablando del Estigia. Estoy hablando, ¿qué le parece, Juan, si nos ayuda con ese nombre para tenerlo más claro? Pero es el brazo del infierno, ¿no? Del río del infierno de Caronte, ¿sí? Entonces, este río a mí se me asemeja mucho, ese Mekong, a ese río por donde está Caronte, que es un río lleno de brazos, y es una cantidad de casas que se levantan al lado del río, y es un río inmenso. Entonces ella nos empieza describiendo ese río cuando va pues contándonos eso, y además es una cosa caótica, pero a mí ese río me traía mucho la idea del tema, como si fuera intencional en ella, o tal vez sea realmente casi siempre en la literatura la intención no es tanto del autor sino de los lectores, que le damos un sentido a la obra, que ese concepto del infierno, del río, del Caronte, de la oscuridad, puede ser por ahí, por el lado de la Divina Comedia, pero lo quiero tomar más directamente del concepto griego de cielo, infierno, del Averno como tal. A mí se me asemeja mucho eso. Bueno, y que finalmente es al otro lado del río donde está esa otra vida que tiene el personaje, esa vida difícil con su madre, con sus hermanos, esa vida de pobre, ese infierno. Y para llegar a ese infierno, incluso cuando no quiere, tiene que cruzar ese río, pero tiene que cruzarlo también para llegar a su amante. Sí, ¿qué te parece, Juan, si nos lees un poco la descripción de este río del infierno? Es bastante corta. Estigia presidía sobre una fuente de Arcadia cuyo curso terminaba en el infierno. Estigia, es el nombre, un brazo del río de la Estigia, creo que es bueno, pero ahí está entonces claro el término, porque que me parecía importante, a mí me trajo esa idea en algún momento, y comparto también lo que dice Diego. Además el concepto de vejez, que si bien debería ser un concepto de vejez, por ejemplo, que hay otra cosa que también me parecía importante tocar, cuando vamos las relaciones de una mujer francesa que viene a ser ella con un comerciante chino. Para los chinos y los japoneses el concepto de vejez va a ser muy diferente al concepto de vejez que está planteando esta mujer al inicio de la novela, porque ella le choca el concepto de la vejez. Para ellas ver su rostro acabado, demacrado, verse vieja solo con 15 años es algo, o sea, horrible, es algo que ella está diciendo, o sea, el dolor de mi vida se representa aquí, en este rostro cansado, viejo. Para los chinos sería otra cosa. Una idea de experiencia acumulada, ¿no? Exacto. Que está ligada a la idea de sabiduría. Para ella es más sufrimiento el concepto de la vejez. Claro, la idea también de permanecer, ¿no? Es que es la fantasía de la edad, yo sigo pensando en eso, la idea de permanecer tal cual, impoluta, con 15 años, ¿no? Pero no puede evitar el tiempo. Herbert nos recordaba al inicio del programa que quien narra es Marguerite desde la distancia. Y es la Marguerite que mira a lo lejos a esa chica que fue.
y a ese amante que fue. Entonces, claro, me parece muy interesante esa lectura, y hay algo que me llama la atención, y es como el cuerpo de esta chica, bueno, no el cuerpo, toda ella, y a través de su sexualidad, vuelvo a ello, se convierte en un medio de supervivencia. Con todo lo que es su familia. En algún momento tiene que decirle a su amante, es que mira, estos son mis hermanos, esta es mi madre, somos pobres, y pienso un poco en lo que hicieron las esclavas durante la época de la colonia aquí en América. Resulta que, como ustedes saben, la religión cristiana castigaba, y no sé si aún lo hace, ustedes sabrán mejor que yo, la manifestación del placer femenino, ¿no? Porque se suponía que la sexualidad, el único objetivo de la sexualidad era la reproducción. Estas mujeres entonces se levantaban sus batas, esperaban a que sus esposos hicieran lo que tenían que hacer y no podían manifestar absolutamente nada. Son las esclavas, y por eso los amos se enamoran de sus esclavas, quienes expresan el placer sexual a estos hombres. Ellas vienen de bloques culturales diferentes, Yoruba y Muntú, pueden expresar el placer, y a partir de ahí encuentran la liberación. Los amos se enamoran de las esclavas y ellas buscan liberarse, ¿no? Entonces empiezan a solicitar la liberación para ellas o para sus hijos, guardando las proporciones. Me parece que es un poco lo que hace esta mujer en principio, aunque todo no termina de esa manera, ¿no? Y es también buscar de alguna manera la solvencia de su familia a través de este amante, que ella tiene que reconocerlo, es millonario, y también a ella le interesa su dinero. Y que ahí es donde viene un tema importante, y es a donde queda el concepto de la infancia, ¿no? Sí. Y hay otra cosa que también, pensando en el concepto de la infancia, me lleva, y es el tema de la infantería, cómo ella termina siendo realmente la persona de la infantería que va a venir a solucionar los problemas económicos, no solo de ella, sino de una familia, o sea, de la persona que va a la guerra, la niña que va a la guerra después de pasar el río. Pero yo quiero volver a un tema importante con el tema del rostro, además que creo que es un tema que se plantea, no creo que sea el gran tema, pero sí es un tema que se plantea, y lo voy a leer textualmente en la página 13 de El Amante. Con frecuencia me han dicho que la causa era el sol demasiado intenso durante toda la infancia, pero no lo he creído. También me han dicho que era el ensimismamiento en el que la miseria asume a los niños. Ojo que ahí, y abro paréntesis, es el concepto de infancia y de niños que también me parece que viene a desvelar cosas en la obra de Margarit. Cierro paréntesis, pero no es eso. Los niños viejos del hambre endémica, sí, pero nosotros no teníamos hambre. Nosotros éramos niños blancos, nosotros teníamos vergüenza, nosotros vendíamos nuestros muebles pero no teníamos hambre. Nosotros teníamos un criado y comíamos a veces, es cierto, porquerías, zancudas, caimanes, pero tales porquerías estaban cocinadas por una criada y servidas por él, por un criado y servidas por él. Y se daban el lujo de rechazarla cuando querían. Bueno, no, y hay una idea también pues del orgullo europeo. Recordemos que están en Oriente, ¿no? En una sociedad para entonces subdesarrollada, y los franceses luego del siglo XVIII son una de las élites europeas, ¿no? Entonces también está el orgullo de por medio. Pero me gusta esa lectura de la infancia, ¿no? Porque en el marco, y justamente hablando de los franceses, ¿no? En el marco de un discurso de derechos, nuestro amigo Herbert sabrá más que eso, ahí hay un pecado grandísimo. Es una niña, pero la realidad es la realidad, ¿no? ¿Y a qué debe enfrentarse esta niña? ¿Cuál es el límite de ese concepto de infancia en esa novela? Pero eso es un problema de todas las naciones y de todos los tiempos. Bueno, ¿qué les parece si esta tarde nos vamos aquí en Polifonía con la segunda canción? La segunda canción es del Cuarteto de Nos, No Quiero Ser Normal. Porque tienen la teoría que siempre la mayoría de la gente tiene razón. Si en una isla abandonado quedó con 3
retardados y entre ellos un líder votan. Yo no voy a dar pelota y no, democracia no, mi voto es mejor. Y si es por mí dominaría una minoría, yo de la multitud y no me electrocuto en la corriente. No quiero ir donde todos van y odio la Navidad. Muchos dirán, eso está mal, no quiero ser normal. Hice un curso de croata y mi mascota es una rata y odio ir a una manifestación. A ningún héroe glorifico, con nadie me identifico, porque lamentablemente no me gusta la gente y no quiero ser igual a lo del comercial. Y solo sé que lo que es moda me incomoda y no puedo imitar, y por ser como todos no ser nadie. Porque no quiero ir donde todos van y odio la Navidad. Muchos dirán, eso está mal, no quiero ser normal. Y no sé por qué será, si algo me entra a gustar, nunca está en el ranking, rating ni el top 20. Y si se vuelve popular, a mí me aburre y ya no me interesa. Porque no quiero ir donde todos van y odio la Navidad. Muchos dirán, eso está mal, no quiero ser normal. No quiero ir donde todos van y odio la Navidad. Muchos dirán, eso está mal, no quiero ser normal. Estamos de regreso acá en Polifonía, escuchábamos No Quiero Ser Normal. Estamos hablando con Elber, con Melissa, con Juan Carlos y con Diego sobre Marguerite Duras, de su novela El Amante, una escritora francesa que nace en 1914, y estamos en este 2014 hablando en su natalicio, 100 años del nacimiento de Marguerite. John, quería Así proponerte sí. algo. A mí me encantaría que habláramos también del trabajo cinematográfico de Marguerite Duras. Me parece que es bastante importante. Por ejemplo, hace poco estuve viendo India Song y pude entender que el trabajo de Marguerite Duras es un trabajo aparentemente autobiográfico. No sé por qué, si ustedes de pronto me pueden ayudar a reafirmar este concepto. A mi modo de ver es muy autobiográfico. Entonces, por ejemplo, mirando en la internet, vi una pequeña reseña que ella hizo de la misma película. Entonces se las quiero leer para que discutamos. Dice: India Song quizás sea en verdad el fracaso de toda reconstitución. Si hay un logro en India Song, solo puede tratarse de la ejecución de un proyecto de fracaso, un desenlace que me llena de esperanza. Creo que lo que puede ser llamado trágico en este caso no es el contenido de la historia que se relata ni el género con el cual se relaciona dentro de la clasificación habitual, sino todo lo contrario, 2 puntos. Es aquello a partir de lo cual se cuenta esa historia lo que puede llamarse trágico. Es olvido, como ese mismo amor que, aún destruida, ella sigue prodigando.
como si la simple memoria de esa historia fuera aquel amor que emana de un cuerpo exangüe, acribillado de agujeros. El terreno de esa historia es esta contradicción, este desgarramiento. No sé, cuando yo miré la película, la verdad, a mí me dejó un desasosiego tremendo. A mí la película no me gustó. Como cuando yo leí ese, por eso como cuando yo desasosiego. No, pero no me como gustó. cuando leí. Nosotros aquí Digo todos que no me- atentos. Digo que no me gustó porque no estoy acostumbrado a ver esa clase de cine tan lento. Es que la fotografía Es era que muy eso lenta. muestra la película. No es una gran película, pero es que el director trata de guardar la descripción que tiene en el libro, por eso no hay casi diálogos, Exacto. por eso es tan lenta. Es una película más visual. Más visual, exacto. Esa es- Por eso digo que busca no el me director. gustó. Digo que no me gustó porque no estoy acostumbrado a esa clase de cine. Pero no puedo estar de acuerdo con usted, compañero. A mí me parece que el gran logro de Dugas en el cine es lograr que la literatura fuera una parte de la misma obra cinematográfica, teniendo en cuenta el guión y el teatro. Yo soy un amante del teatro y yo no le veo ningún problema, y si hay esa clase de mezclas, pues que se hagan. En India aparece eso, no tienen diálogos. Yo le doy un valor agregado a Duras, que es el cine. O sea, ella hace cine en un momento en que apenas está empezando el cine. Es experimental. Pero el guión y la literatura es un trabajo que se hace desde hace mucho tiempo. Ya más de una década. Y estamos hablando de escritores que primero hicieron una novela y luego la pasaron a guión y la pasaron a un productor. Y son guiones excelentes y como novelas excelentes. Es decir, como escritora, yo pienso que El amante es una gran novela y tiene un estilo narrativo impecable, pero lo que es esa novela, El amor, es un guión literatura experimental del que a mi criterio no resulta gran cosa, o tal vez lo que intenta hacer no es el fruto de una escritora de la talla de Marguerite Duras. Mira, yo no he visto Indian Song. Leí El amante, conozco la adaptación cinematográfica del amante y algunos otros relatos de Duras, pero pienso que El amante, por ejemplo, es una mala película, pero justo porque contiene aquello que tú estás mencionando, Juan. A estas alturas la discusión alrededor del lenguaje del cine y la literatura es una discusión, creo que desgastada, porque evidentemente son lenguajes diferentes. Creo que el gran pecado del amante es tratar de conservar los diálogos y las descripciones exactas de la novela. Y yo lo mencionaba ahora, yo pienso que de las cosas más bellas que tiene esa novela son las descripciones. Hay poesía en eso, ¿no? Llevar eso al cine suele ser torpe, que a propósito de Gao, ¿no? Fue uno de los grandes problemas que tuvieron las adaptaciones que hizo Alitriana de la obra de Gao, y es que pretendía pasar los textos de manera literal, y eso es un error, son lenguajes totalmente diferentes, y cuando se cae en eso, pues creo yo que de grandes libros se hacen malas películas. Yo vi hace poco The Concilier, El consejero, un guión que Cormac McCarthy hace directamente para el cine. Uno no puede negar que es la película de un novelista, pero es una gran película, pero porque está hecha en el lenguaje del cine. Él sabe que son imágenes que se deben mostrar, es decir, ahí no se explica nada, las imágenes hablan por sí solas, en el guión debe ser así, y ese es el problema de un escritor que primero es literato, y son las dificultades que se le presentan más que problemas, que de un escritor que de hacer literatura va a hacer guión. Si se es guionista primero es mucho más fácil pasar a ser escritor. Pero es que en Marguerite Duras pasa algo muy particular, y es que el cine que ella hace es muy diferente a sus obras literarias. Cuando yo vi Indian Song me pareció espectacular el hecho de que no hayan diálogos. Es que en la película no hay diálogos, son 30 minutos en donde hay una voz en off, se narra la historia y los únicos gestos que hacen los actores es se tocan la cara, se tocan el pecho, mientras hay música de fondo. En la India
Pero ahí, Juan, y perdóname, meto, ahí es donde sí hay unas similitudes en el trabajo cinematográfico y el trabajo de Durá, ¿no? En ese tema de hacer descripciones, de no ser necesario, pues cuando empiezas, el amante es una mujer de muchos años que nos va a empezar a contar la historia de una mujer que a los 15 años pasa por un río y termina viviendo con un tipo en comerciante de la China, ¿no? Entonces yo creo que es lo mismo en el cine, o sea, acá hay una ausencia de diálogos tremenda, pero esa ausencia de diálogos, aún existiendo una ausencia de diálogos, hay una cantidad de personajes. El río es un personaje importante, la familia es un personaje importante, y hay, a partir de esos elementos, una cantidad también de palabras cifradas que van a anunciar algo que me parece importante también para pasar a Yursenar, antes de cerrar un poco el acercamiento, así muy escuetos, dirán muchos, sobre la obra de Margarit, pero bueno, es mucho también lo que podríamos hablar. Antes de pasar a eso, algunos elementos, algunas palabras que me parece que van a ser muy importantes a la hora de escribir, y lo digo porque estoy frente a personas que son muy inquietas sobre el tema de la escritura. Melissa, ¿me acompañas por favor con lo que estoy diciendo? He escrito mucho acerca de los miembros de mi familia, pero mientras lo hacía, aún vivían, la madre y los hermanos, y he escrito sobre ellos, sobre esas cosas sin ir hasta ellas. Ahí hay algo importante, y creo que se lo decía a mi amigo Diego, y es el tema de la distancia cuando uno escribe sobre la familia. A la hora de encontrarme con ese párrafo pensaba en poemas como Elizabeth y las manzanas, además porque Diego sabe que a la hora de compartir su trabajo es una de las cosas que me ha llamado la atención, el tema de cómo se ha liberado de una cantidad de cosas y afectos familiares en su poemario, y esto es también una idea de cómo crear distancia, ¿no? Esta mujer necesita escribir de lo que le pasa, necesita escribir de sus hermanos y de su familia, pero ella escribe mientras ellos están vivos, pero también escribe desde la distancia. Y es cuando escribes desde la distancia es cuando uno siente que más cerca están. Y no les da nombre hasta muy adelante. Sí. Eso es interesante. En ese párrafo que acaba de leer Melissa, habla de los hermanos y de la madre. Es indeterminado, ¿no? Sí. No sabemos cuáles son. Esa es también una forma de tomar distancia a partir del lenguaje. Por supuesto. Y ahora con otro punto que me parece importante. Escribir ahora se diría que la mayor parte de las veces ya no es nada. A veces sé eso, que desde el momento en que no es, confundiendo las cosas, ir en pos de la vanidad y el viento, escribir no es nada, que desde el momento en que no es, cada vez confundiendo las cosas en una sola incalificable por esencia, escribir no es más que publicidad. Pero por lo general no opino, sé que todos los campos están abiertos, que no surgirá ningún obstáculo, que lo que escribo ya no sabrá dónde meterse para esconderse, hacerse, leerse, que su inconveniencia fundamental ya no será respetada, pero no lo pienso de antemano. Margarit Durá, 1914, creo que publica más de 20 novelas, sin contar su trabajo cinematográfico. Esta es del 84. Sí, esta es la Sí. edición, y creo que publica más de 20 novelas, si no estoy mal. Ustedes me ayudan con ese dato exacto y lo contamos ahora. Bueno, el caso Antes es que de escribe cerrarnos. mucho y habla así de la escritura. Y habla así de la escritura, ¿no? Y Entonces mucho. me parece importante, antes de irnos, con Margarit Yursenar, que es la segunda obra invitada esta tarde acá en Polifonía con mis compañeros, para hablar sobre otra de las voces más importantes y que ha tenido alto vuelo en Latinoamérica gracias a una de las traducciones y de los traductores que más renombre tienen, ¿no? O sea, si hablamos de un traductor de Edgar Allan Poe, por ejemplo, y hablamos por supuesto de uno de los traductores de Memorias de Adriano, y que dicen los que saben sobre traducción y sobre literatura, que es la mejor traducción que hay sobre Memorias de Adriano, de Margarit Yursenar. Compañeros, acá está nuestra segunda invitada para los que nos están escuchando, 88.2 FM Estéreo, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. Perdón, todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. No, estaba pensando en el horario viejo que teníamos. Te están el año invitando cuando el pasado. programa ya se acaba. De 2 a 3 de la tarde aquí en Polifonía. Ahora, Margarit Yursenar, compañeros. Bueno, Marguerite Antoine Jean-Marie Ghislain 5 nombres. Klineweg Madre, que es todo eso. Tenía 5 nombres. de Crayencourt. Tiene Más 5 conocida. nombres y 2 apellidos.
Nació en Bruselas, Bélgica, el 8 de junio de 1903. Marguerite Yourcenar es el seudónimo, aunque lo adapta luego como nombre, ¿no? Su madre, Fernande de Cartier, que provenía de una familia aristócrata belga, murió a los 10 días de su nacimiento por complicaciones en el parto. Y ella, Marguerite, fue educada por su padre, Michel René Clineberg de Crayencourt, que provenía de una familia aristocrática francesa. Limpio ese francés tuyo, Herbert, limpio. Sigue, dale, sigue. Yourcenar leía Racine y Aristófanes a la edad de 8 años. Su padre le enseñó latín a los 10 y griego clásico a los 12, con razón. Uy, por eso esas novelas tan duras. Memorias de Adriano es una novela profundamente melancólica, pero es que ¿quién lee a Racine a los 8 años? Es hermosa. 1919 abandona su apellido real y empieza a firmar como Marguerite Yourcenar, siendo este el anagrama de Crayencourt. Su primera novela, Alexis o el Tratado del Inútil Combate, fue publicada en 1929. En 1939, para que pudiera escapar de los problemas bélicos, su mejor amiga, Grace Frick, le ayuda para que dé clases en Nueva York. Tradujo las olas de Virginia Woolf y en 1947 obtuvo la nacionalidad norteamericana. En 1951 publica en París Memorias de Adriano, en la que estuvo trabajando a lo largo de toda una década. Es excelente ese trabajo, a mí me conmueve. Hablando del amor. Y sin embargo, hay una entre aquellas amantes quise deliciosamente. Era a la vez más fina y más robusta, más tierna y más dura que las otras. Aquel menudo torso curvo hacía pensar en un junco. Siempre aprecié la belleza de las caballeras, esa parte sedosa y ondulante de un cuerpo, pero la cabellera de la mayoría de nuestras mujeres son torres, laberintos, barcas o nudos de víboras. Estamos leyendo a Marguerite Yourcenar en la voz de Melissa. Esta tarde empezamos hablando sobre Marguerite Duras y ahora estamos hablando de Marguerite Yourcenar. Elber, tú escogías especialmente ese párrafo de la novela Memorias de Adriano. Cuéntanos un poco por qué. Porque, bueno, empecemos diciendo que Memorias de Adriano es una novela, es una carta memoria, ¿no? Que le manda a su nieto Marco Aurelio. Si ustedes recuerdan en Gladiador de Ridley Scott, Marco Aurelio es el que da inicio a la película, que tiene el ideal de hacer de Roma una superpotencia, la nación del mundo. Adriano le escribe a su nieto contándole toda su historia, toda su vida, sus amores, sus éxitos, sus fracasos. Y en este párrafo especialmente habla de la cantidad de mujeres que pasaron por su vida, pero que hubo una en especial que tenía la dualidad de la mujer que lo enloquece a uno, que lo eleva o lo hace caer. Y contanos cuál es esa dualidad. No sabes, indefinible. Eso es lo más duro de una mujer, definirla. Okay. Una mujer se vive, ¿no? Las mujeres se viven. Pero qué interesante que estemos hablando de escritoras, ¿saben? Pues me parece muy interesante que pase esta clase de conversaciones en torno a la escritura femenina. No sé por qué, pues me parece muy interesante porque la letra de un escritor es diferente al de una mujer. Y eso es algo que hemos definido en programas anteriores. Sí, es cierto. Bueno, ya lo hemos dicho a Juan, le parece interesante. John. Memorias de Adriano, Marguerite Yourcenar, traducción de Julio Cortázar. Edasa es la editorial que tenemos sobre la mesa y esta edición corresponde al año de 1982. Es la edición que tenemos acá sobre la mesa y sobre la cual acaba Melissa de leer uno de los párrafos. Hay algo importante, no sé si para continuar con lo que dice Juan, y es el tema de la voz femenina y la voz masculina, pero ¿sabes una cosa? Al menos me pasa a mí,
yo podría leer Memorias de Adriano y fácilmente, no distinguir con facilidad si es una voz femenina o una voz masculina. A mí me pasa también, Yourcenar es una escritora andrógina, pienso yo, además porque tiene ciertos principios. Hay un libro que está editado en Alfaguara que se llama Fuegos, una serie de fragmentos autobiográficos. De hecho, la introducción a esa obra es muy conmovedora porque lo que hace Yourcenar es contarnos que ese es el libro más autobiográfico de su vida. Y oigan lo que dice: un corazón es tal vez algo sucio, pertenece a las tablas de anatomía y al mostrador del carnicero. Yo prefiero tu cuerpo. Y uno queda estático frente a ese pensamiento, porque es un pensamiento andrógino, ¿no? En esta cultura machista, ¿no? El mismo machismo que estamos develando nosotros aquí con esta conversación, encontrar esas palabras en boca de una mujer es difícil. Pero Yourcenar, a mí me pasa lo mismo con Memorias de Adriano, con los cuentos orientales, bueno, con la obra de Yourcenar, y es eso, que no encuentro una distinción, un límite entre la voz masculina y la voz femenina. Son personajes profundamente complejos, increíblemente complejos, en los que uno no puede distinguir el rasgo, bueno, y que es un gran logro, ¿no? Que se pierda el escritor en la obra. Además que como es histórico, como son novelas históricas igual que Opus Negrum, lo hacen a uno, lo convencen a uno de que todo es real, que es claro que Adriano existió, pero hay muchas cosas que son ideas de Yourcenar dentro de la novela. Bueno, sí, es lo que llamarían una historiografía novelada. Bueno, pero recordemos que estamos leyendo la traducción de un hombre, ¿no? Sí, claro. De Cortázar. Además, Cortázar y Margarina nacen en Bruselas los dos, ¿cierto? Cortázar regresa a Argentina a los 4 años, pero nacen en Bruselas los dos, ¿cierto? Sí. Ahí también hay como una cercanía, hay un acierto geográfico. Hay una anécdota de Yourcenar. Bueno, ¿qué te parece si contamos la anécdota y empezamos a despedirnos esta tarde, que se nos está acabando el tiempo? La anécdota ya bien conocida del encuentro de Marguerite Yourcenar con el célebre escritor Jorge Luis Borges. En 1986, 6 días antes de la muerte de Borges, estos dos autores se encuentran en Ginebra, donde Marguerite le preguntó: Borges, ¿cuándo saldrás del laberinto? Y el prócer le responde: cuando hayan salido todos. Bueno, yo quisiera, ya vamos a cerrar, ya. Entonces quisiera que cerremos con otro de esos fragmentos autobiográficos de Marguerite Yourcenar. Bueno, a Melissa se le escucha más bonito, pero no lo quiere decir. Aún me queda una sucia esperanza. Cuento, a pesar mío, con una solución de continuidad del instinto, lo equivalente en la vida del corazón al acto distraído que se equivoca de nombres y de puertas. Te deseo, con horror, una traición de Camilo, un fracaso junto a Claudio y un escándalo que te aleje de Hipólito. No me importa cuál sea el paso en falso que te haga caer sobre mi cuerpo. Hasta aquí Polifonía, nos acompañaron esta tarde Elber Córdoba, Melissa Osorio, Juan Carlos Londoño, Diego Alexander Vélez y quien les habla, John Jairo Carvajal. Muchas gracias. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé
por suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa. Ya creí en los marcianos, ya fui ovo-lacto, vegetariano sano. Fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos. Hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían. Orfebrería, las albes raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad, muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me hice un lifting, me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón: vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Polifonía, programa cultural.